carnales. Nosotros podemos decir teológicamente que no debieran existir, pero tenemos a los corintios que eran salvos y pensaban como carnales. Entonces, vemos por ejemplo ahí en 1 Corintios capítulo 3 que habían divisiones, habían chismes. Cuando hay chisme en la iglesia, ¿quiénes son los chismosos? ¿Quiénes son chismosos? Dígalo, ¿por qué tiene miedo? Dígalo, fuerte. Se atreven. Entonces, cuando usted ve a un hermano que anda con un chisme, ¿qué tiene que decirle? No seas carnal, hermano. Los chismosos me parece, ¿eh? Dios nos bendiga. ¿Qué es lo que había? Divisiones, ¿cierto? Incluso la identificación con algún ministro antes que otro. Algunos están identificados con Pablo, otros están identificados con Apolo, otros con Pedro, otros de Cristo. Y había un grupo y ellos tenían divisiones en cuanto a eso. El apóstol Pablo, hermano, es digno de ejemplo. Dice, hermano, ¿acaso yo muero por ustedes? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cómo ustedes están pensando como carnales si ninguno de nosotros ha muerto? Yo sembré, Apolo regó, pero ¿quién es el que da el crecimiento? Es el Señor. No depende de nosotros el crecimiento, sino de Dios. Entonces yo no he muerto, pero entonces ahí vemos las divisiones, los chismes. Incluso nosotros vemos, hermanos, que en el capítulo 11 que algunos se emborrachaban. Vemos que en la cena del Señor que se cenaban, algunos, hermanos, partían borrachos de la casa y venían a cenar y tomaban la cena borrachos. Por eso el apóstol Pablo dice que cada uno debe examinarse si es que está en Cristo. Porque cada uno debe tomar la cena dignamente, porque hay algunos que tomaban la cena indignamente, dice, no discerniendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Como la gente estaba borracha, y tal vez la copita sería más grande que la que tomamos nosotros. Entonces, no discernía lo que estaba diciendo. Y para Pablo, eso había sido un pecado garrafal que los ministros, los ancianos de la iglesia de Corinto toleraban. Y no ponían orden en cuanto a eso. Y el resultado de eso, ¿qué pasó? Que habían algunos que estaban debilitados, otros estaban enfermos y otros se fueron. Otros estaban perdidos ya. Esa fue la causa de que, y vemos toda esa iglesia, nosotros, incluso más aún, había un anciano de la iglesia, eso lo encontramos en el capítulo 5 de 1 Corintios. Había un anciano de la iglesia que aún ejercía autoridad dentro de ella con voz, como era la iglesia antiguamente, pero él tenía la mujer de su padre, o sea, como decimos nosotros vulgar, le había quitado la mujer a su papá, o sea, estaba viviendo con su madrastra. El apóstol dice, y vosotros estáis como si nada hubiese ocurrido. Yo, que estoy de lejos, ya Jurgier, ¿qué tal hizo? Y ustedes no hacen nada. Entonces, ¿no sabéis que deben buscar estas cosas que son de la iglesia? Porque los santos han de buscar a los santos, deben de buscar a los santos, dice. Entonces, tiene que haber una disciplina. Entonces, todos esos hermanos, todos los que estamos viendo en esa iglesia, ¿qué tiene que ver con santidad allí? Nada. Pero era la iglesia con más dones. Nosotros, si nosotros estuviéramos en esta época, sería la iglesia gloriosa. Mirando con nuestra vista de nosotros, sin tener discernimiento. Ahí sí que hay espiritualidad. ¿Cierto? Todos los hermanos andando en lengua, los profetas, para que le digo, así ha dicho el Señor. Y todo eso. Pero eran inmorales. Eran salvos, pero carnales.
Por eso es que el apóstol les da duro a ellos. Y en la segunda carta a los Corintios vemos que la cosa la arreglaron. Ahí estaba arregladita la cosa. Después ustedes, cuando lean la segunda carta, van viendo que ya los ancianos, con la corrección que les mandó Pablo, incluso ellos se fueron más a chancho. Porque la disciplina que le agregaron al hermano, después el hermano estaba arrepentido con todo y después no lo dejaban participar en nada. El pobre hermano, allá atrás, toda la cena del Señor, no, tú no. Está castigado. ¿Qué vuelta tiene que escribir la foto? Oiga, baste el altar la represión que tuvo, no lo castiguen más, si ya sufrió por eso. Tiene que decir el apóstol Pablo en 2 Corintios, en unos capítulos, tiene que hablar de eso, porque se había ido al otro lado. Así que ahí abundaban entonces los dones. Sin embargo, esta iglesia en donde abundaban los dones espirituales, esto nos da una idea que los dones no son dados por nuestro grado de santidad. Lo que sí estaba ocurriendo en Corintio es que era una comunidad altamente pagana. Hablando de la ciudad, del pueblo. Ellos tenían un templo pagano, pecaminoso, con 1000 prostitutas que ejercían el sacerdocio dentro de ese templo. Y por consiguiente, esta ciudad estaba inmersa en el poder del mundo de las tinieblas. La población estaba acostumbrada a ver grandes manifestaciones satánicas, sobrenaturales, de parte del poder de las tinieblas. En ese contexto, Dios entendió que fue necesario que Él se manifestara sobrenaturalmente, precisamente para demostrar que Él como Dios era mucho más grande, mucho más poderoso que los dioses a quienes ellos servían. O sea, si nosotros vemos que toda esa manifestación, aun cuando estaba en desorden, el apóstol después lo pone en orden, lo vemos que Dios permitió, lo hizo en el fondo. Porque las culturas paganas, los dioses paganos, los templos hacían grandes cosas sobrenaturales del paganismo mismo. Y Dios tenía que sobreabundar los dones de esa iglesia para tener un impacto en aquella sociedad. Y no que esos dones del paganismo tuviesen la primacía, sino que la iglesia de Dios tuviese la supremacía. Entonces, para eso Dios eligió. Nosotros vemos, amados hermanos, que en ninguna otra iglesia se ve esto. Nosotros no vamos a encontrar en otra iglesia que están hablando lengua. No vamos a encontrar, vamos a ir de espalda. No hablamos en la iglesia de Tesalónica, ni siquiera en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, los dones de milagro, sanidad, y todas esas no están en las otras iglesias, no las vemos. Pablo no las enumera. Solamente la vemos en Corintios y encontramos la lengua en Hechos, pero eso es otro tipo de don, ese tipo de lengua. Después lo vamos a conversar. Entendemos que Dios, que hizo eso ayer, lo hace hoy y mañana, y cada vez que entienda que sea necesario la autentificación del mensaje de su mensajero. Es bueno recordar que el contexto de la iglesia de Corintios se da en ocasiones en la iglesia de hoy. Hoy día hay lugares donde el poder de las tinieblas también sobreabunda. Y donde sobreabunda el poder de Dios. Y hay una iglesia, hermanos, que Dios ha escogido, también va a sobreabundar los dones. Vemos, por ejemplo, hermanos, que en el caso del profeta Elías, tuvo que congregar a 450 los profetas de Baal, tuvo que hacer algo que no se hacía, ¿cierto? Sacrificar, y tuvo que hacerlo para demostrar que Jehová era Dios y que era más poderoso que todos los profetas de Baal, y orar a Dios para que descendiera fuego. Si lo miramos, no sería innecesario hacerlo eso, pero el profeta oró para que el pueblo supiera quién es Jehová, quién es Dios. Allí quedó mostrado con manifestaciones sobrenaturales que era el Dios verdadero. Ellos mismos, eso es lo que más impacta, ¿no? Porque ellos mismos dijeron, Jehová es Dios.
Ahora, vamos a hablar un poco de que muchas veces nos incomoda. Vamos a hablar sobre el don de profecía. ¿Qué les parece a ustedes? Así ha dicho el Señor, ¿cierto? El don de profecía ha sido el más mal entendido. La palabra profetizar parece que Dios me apagó el micrófono. La palabra profetizar en su significado primario no es predecir el futuro. En su significado primario. De hecho, en 1 Corintios 14:3 dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Amén. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificarlos. Exhortación y consolación. Consolarlos, como dijo la versión. Es en estas tres edificaciones, exhortación y consolación, no encontramos ninguna predicción de futuro. ¿Me encontró? No hay predicción del futuro. De manera secundaria, el profetizar significa la predicción del futuro. De manera secundaria, no primaria. Pero en su forma primaria, la palabra profetizar significa exponer la voluntad de Dios. De esa manera, cuando el pastor predica o el hermano predica el mensaje, está exponiendo la voluntad de Dios. En esa actividad, el predicador es un profeta. Porque está exponiendo la verdad revelada de Dios en su palabra. Ese es el contexto. En cuanto a si los profetas están presentes hoy en día o no, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es oficio de profeta, como lo vemos en el Antiguo Testamento, y lo que pudiera ser una revelación que Dios traiga al corazón o la mente de alguien que hoy en día. El hecho de que Dios sobrenaturalmente pueda revelar algo al corazón o a la mente de una persona no lo constituye profeta. Hace unos años atrás nosotros teníamos un pastor que era de Valdivia. Yo estuve muchas veces en su casa. Él llevaba 10 años casado. Él no tenía hijos. Y 10 años. Agotaron todos los medios en la ciencia médica en Valdivia. Y vinieron acá a Santiago con otros doctores con una tecnología más avanzada. A él se podía quedar embarazada, pero él era el problema. Aun cuando él me dijo que no podía tener hijos, él nunca me dijo a mí que él era el problema. Él dice que prácticamente él estaba muerto de aquí para abajo prácticamente. Que, bueno, como acá hay gente más adulta, todos sus espermios estaban muertos, o sea, nada vivo. Y eso le afectaba mucho. Entonces, no pudieron nunca de que los espermios de él pudieran venir con vida. No estaban muertos. Por tanto, no podían tener hijos. Y eso lo mantenía bastante, ya que era una nupcia de él y eso lo hacía minorizar a él. Me recuerdo yo que terminando una de las predicaciones, le dije estas palabras: bueno, lo que tú estás buscando hace mucho tiempo, hoy Dios te lo concede. Vas a ser padre. Eso se lo dije del púlpito yo. A él, a Bahía. Bueno, al mes después me contó, pasadito como un mes, 15 días, me contó la novedad. Su esposa estaba esperando su bebé. Así que le puso el nombre José, el chico. Y no solamente eso, sino que al otro año tuvo la otra, ahora una niñita. Y se solucionó el problema. Yo le dije eso, cualquiera me calificaría, de los que no entienden mucho la palabra de Dios, me calificaría a mí de profeta, pero no soy profeta.
Entonces hay que distinguir el oficio con alguna revelación de un don que pudiese ser dado en ese momento para edificar a ese hermano. Pero no soy profeta, porque los profetas podían decirle a cualquiera. Si usted me dice, oye, ¿qué va a hacer? No tengo idea. Oye, ¿qué me depara el futuro? No tengo idea. Pero el profeta sí lo sabía. Entonces los que se dicen llamar ahora profetas no lo son. En el contexto bíblico no lo son. Así que si los profetas están presentes hoy en día o no, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es oficio de profeta y lo que vemos en el Antiguo Testamento y lo que pudiera ser revelado, que Dios traiga al corazón o la mente de alguno hoy en día. El hecho es que Dios sobrenaturalmente pueda revelar algo al corazón o a la mente de una persona, no lo constituye un profeta. Dios me reveló en ese momento algo al corazón que se lo dije. Él después dio gracias a Dios, al otro año él dio gracias a Dios y dijo, cuando mi obispo dijo estas palabras, yo sentí un calor, dijo, y lo que estaba muerto, dijo, yo sentí que vivió. Y aquí estoy, dijo. Y él presentó su hijito ahí. Entonces, ahí podemos ver nosotros, pero eso no constituye un profeta, sino que fue una revelación del momento al corazón o a la mente. Así que Lucas 16, ¿qué nos dice? La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. La ley y los profetas, ¿hasta dónde llegaron? Hasta Juan. Juan es el último de los profetas, ¿cierto? Y Cristo habla de eso, que los leyes y los profetas llegaron hasta Juan, pero Juan, de los nacidos de mujer, dice, el más grande es Juan. Y si usted ve, Juan no tiene ningún libro, apenas aparece en las primeras páginas de los 4 evangelios y después no aparece más. Entonces, ¿cuál es la razón de que sea? Porque podríamos llamar que el más grande de los profetas habría sido Isaías. Que si no tuviéramos los 4 evangelios, Isaías nos serviría igual. Porque el evangelio del Antiguo Testamento es Isaías. Él nos da el pase para empezar el Nuevo Testamento. Así que sería un tremendo varón para llamarlo el profeta más grande. Pero la verdad es que no. Jesús dijo que el profeta mayor era Juan. ¿Por qué? Porque todos los otros profetas profetizaron acerca de este Mesías. Todos. Todo el Antiguo Testamento. Algún anuncio hay sobre la profecía mesiánica, sobre la profecía de Cristo que ha de venir. Ellos esperaron, indagaron en qué tiempo, qué razón, qué sazón pudiesen hacer, pero no lo vieron. Pero Juan lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ahí está. Imagínense, hermano, trabajar tanto los otros profetas, escribir tanto y no lo vieron. Y Juan no escribió nada, pero lo vio. Por eso es grande. Pero dice también, pero el más pequeño de vosotros es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque usted pertenece al tiempo de la gracia. Y Juan no, aunque está en el Nuevo Testamento. Él termina con el Antiguo Testamento. Así que en la columna de los fieles que se levanten del Antiguo Testamento también aparece Juan. Pero nosotros somos la esposa. Y Juan no es la esposa. ¿Me escuchó? Cuando quisieron provocar a Juan, quisieron ponerlo a celo, dijeron sus discípulos, dos de sus discípulos dijeron: Juan, hay uno de allá al cual tú bautizaste. Estás predicando en toda la gente, serio, para allá estamos quedando solos, estamos quedando sin ovejas. ¿Qué dice Juan? Es necesario que él crezca y yo mengue.
Porque el que tiene el esposo, la esposa, es el esposo. Mas yo soy amigo del esposo y me gozo. Amén. Él hace referencia a eso, a una boda judía. Cuando llegaba y hacía un contrato prenupcial, la compraba, se iba. Y cuando él volvía, tenía que venir con un grupo de amigos a buscar la novia, la esposa. Y después iban cantando y gozándose, tanto los invitados, los amigos de él que vienen a buscar la novia, como los que van siguiendo a la novia. Entonces, hace referencia a eso él. Entonces, ahí vemos nosotros que Juan prácticamente va a venir, pero como amigo del esposo. Y nosotros vamos como la esposa. Yo pensé que eso iba a sacar un aplauso por Cristo. Eso de no sentirnos orgullosos porque no hicimos nada, pero alegres. Que Dios haya tenido misericordia de nosotros, ¿cierto? Así que nos habla que la ley y los profetas fueron hasta Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Con estos versos podemos ver que hubo una diferenciación entre lo que fue una época del Antiguo Testamento, donde Dios le dio ley y los profetas hasta Juan el Bautista, y luego a partir de ahí Dios le estaba dando continuidad a su plan, pero ya de otra manera. En esta ocasión lo hizo a través de los apóstoles y no a través de individuos constituidos como profetas. Cuando el Nuevo Testamento usa el término profeta, no lo usa de la misma manera que se usó en el Antiguo Testamento, y lo sabemos por varias razones, como ya leímos ahí, que la ley de los profetas hasta Juan fueron. Juan el Bautista fue la última figura similar al profeta del Antiguo Testamento, y fue más bien una figura transitoria, fue un profeta de transición para pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora, en el libro de los sellos, en el capítulo 21, porque esto ya me lo han dicho harto, bueno, ¿y cómo te encontramos unos profetas? Vamos a encontrar a unos profetas. Encontramos lo siguiente. Alguien que me lo lea mejor. El libro de los sellos 21, del 8 al 14. Al día siguiente continuamos a Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el Evangelista, uno de los 7 hombres que había sido elegido para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto me parte el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos primeramente a las hijas de Felipe, que eran unas doncellas, las cuales profetizaban. Entonces, nosotros decimos, bueno, ahí hay profetas. Pero no lo habla en el mismo contexto de que se habla en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús cita las Escrituras, cita el Antiguo Testamento, cuando Mateo lo cita, dice: esto fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo, esto fue dicho por el profeta Jeremías, esto fue dicho por el profeta Joel, esto fue dicho por Malaquías. Siempre está citando a los profetas. ¿Y usted ve algún escrito de alguna de ellas, de las doncellas? Ningún escrito. Porque no le está dando el mismo
rango, porque ellas no tienen el oficio de profeta, sino que lo que él recibía en ella era lo que yo actualmente le había dicho recién, ¿cierto? Alguna revelación al corazón o a su mente. Entonces, que eran mujeres consagradas, sí, pero tenemos otro allí. ¿Cuál es el profeta ahí? Agabo, que también sacó el cinto de Pablo y lo ató de pie de mano. Así harán, dice él, con el dueño de este cinto. Y él, y con toda la gente que estaba ahí, le dijeron: Pablo, no vayas a Jerusalén porque esto va a ser contigo. Y Pablo se molesta un poco: ¿cómo me están poniendo triste a mí con su tristeza? Ustedes me están impidiendo que yo haga la voluntad de Dios. Entonces el profeta Agabo, cuando entiende que Pablo está haciendo la voluntad de Dios, entonces él mismo dice: hágase la voluntad de Dios. Eso, la palabra de un profeta con oficio del Antiguo Testamento, la palabra de ellos era infalible. La palabra de los profetas es infalible. Está aquí. Y eso no es inquebrantable. No se puede cambiar. Está ahí. No se podía. Pero acá vemos que la profecía de Agabo no fue infalible, fue falible. Porque hay una contradicción ahora entre el apóstol y el profeta. Ellos tienen una contradicción y diferentes ópticas de ver las cosas. Pablo dice: no, a mí el Espíritu Santo me fue impuesto que yo fuera a Jerusalén, porque no solamente me ha dicho el Señor que me espera en prisión, sino que estoy dispuesto también a entregar mi vida. Y eso estaba dicho. Entonces el profeta tiene que, en el fondo, lo que el profeta estaba recibiendo una revelación, lo que iba a acontecer, pero no que ello impidiera que el apóstol Pablo fuese, sino el acontecimiento solamente. Por eso que dice: hágase la voluntad del Señor. Ningún profeta del Antiguo Testamento diría eso. Aquí aparece el profeta Agabo profetizando que Pablo iría a Jerusalén y que sería atado con cadena. En respuesta a eso, junto a la comunidad le pide a Pablo que no vaya a Jerusalén. Pablo, en su calidad de apóstol, le pide que paren de hacer esa petición, porque lo único que estaban haciendo era entristeciendo su espíritu y que tenían que ir a Jerusalén por designio de Dios. En estos casos, usted tiene al profeta con una opinión contraria al apóstol Pablo. Y esto nunca hubiese pasado en el Antiguo Testamento, donde los creyentes tenían que obedecer la voz infalible del profeta. Y cuando no la cumplían, la muerte, la profecía se cumplía, el juicio sobre ellos. Así que, si Agabo hubiese sido un profeta del estilo del Antiguo Testamento, esa frase no tendría cabida, porque lo que Agabo reveló hubiese sido la voluntad de Dios y ya no habría que preocuparse acerca de cuál sería la voluntad del Señor. El verdadero profeta del Antiguo Testamento siempre era infalible según lo revela el texto. Veamos el texto que lo revela, Deuteronomio 18, del 18 al 22. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, y yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? 22. Y si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Entonces, la palabra de Dios tenía que cumplirse porque era infalible. Y no tenía que hablar con presunción, sino con verdad, con lo revelado de Dios. No tenía que suponer, presumir, no tenía que hacer eso. Así que el
1 Corintios 14, 29 al 30, asimismo los profetas hablen, dice, 2 o 3, y lo demás, ¿qué tienen que hacer los demás? Juzguen. El verso 3, si alguno fue revelado a otro que estuviese sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Fíjense, cuando hablaba el profeta en el Antiguo Testamento, esa palabra era infalible. Pero cuando habla el profeta en el Nuevo Testamento, ¿qué tiene que hacer? Examinarlo, juzgarlo. Si era de Dios o no era de Dios. En el Antiguo Testamento no se daba eso. Había que examinarlo. Lo demás, juzgue. Todo lo anterior es para hacer la aclaración, primero, del cuál es el significado primario de la palabra profetizar. El segundo, para aclarar que el don de profetizar que habla el Nuevo Testamento no es equivalente al oficio profeta del Antiguo Testamento. Eso debe quedar claro, ¿cierto? Amén. La pregunta del millón. ¿Existen los profetas ahora? ¿Como oficio? No. ¿Puede Dios revelar alguna cosa? Sí. Puede Dios revelarlo. Pero esa revelación está expuesta a juicio. Y examinarlo. ¿Y cómo lo examinamos? Con el texto que leyó también el hermano Claudio. ¿Se acuerdan? Para exhortación, ¿qué más? Edificación y consolación. Se busca a través de su palabra. Porque lo que tiene que hablar ahora no es una presunción, sino de acuerdo a su palabra. Entonces, podemos entender que el don de profecía puede ser revelado. Y no es uno que tiene un oficio, es la persona que tiene un oficio. Ahora, el don puede ser revelado a cualquiera. Por eso, todos pueden profetizar quizás, pero en orden. Todos pueden. Entonces, pero antiguamente no. Uno nomás. Ese era el oficio, porque esa persona era inherente, como nosotros decimos, el don de milagro o el don de sanidad. ¿Está presente ahora? No. ¿Pero Dios hace milagro? Sí. ¿Dios sigue sanando? Sí. Pero no tenemos el oficio de ese don en nosotros. Y si nosotros lo miramos a través de la escritura del tiempo, nosotros encontramos que Pablo resucitó a un muerto. ¿Te acuerdas al Eutico? ¿Cuál se llama? Eutico. Nombrecito. Pero lo resucitó, el cayó muerto. Tuvo el poder para hacerlo. Pero vemos que cuando Pablo ya ha ido predicando el evangelio, ese don ya estaba cesando, como inherente a él. De hecho, que tuvo que dejar al prójimo enfermo, porque no, aunque oró, no pudo ser sanado. A Timoteo no pudo sanarlo, sino que le dio unos consejos, que se tomara un poco de vino a causa de su fuerte enfermedades estomacales, pero no lo pudo sanar. Nos encontramos que ahí ya desapareció el don como oficio de sanador, de curador, lo que era inherente de los apóstoles para autenticar el mensaje y la revelación de Cristo, para presentar a Cristo. Pero ese ya tuvo su tiempo y se cumplió. Ahora que Dios siga sanando, bueno, yo soy una obra de que Dios me ha sanado. Pero lo puede tomar a usted. Incluso, si nosotros vamos más allá, Santiago dice en el capítulo 6, parece que dice: si alguno está enfermo entre vosotros, no está diciendo llamen al que tiene el don de hacer sanidad, sino llamen a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. El contexto de todo eso que está escribiendo Juan está diciendo que algunos están enfermos porque han pecado.
Para eso, entonces, ahí recién necesita ser llamado los ancianos y no la congregación. Solamente los ancianos. ¿Cuál es el problema con los ancianos? Ellos tenían que ungirle con poder. Aceite significa unción, con poder. Pero ese enfermo tenía que confesar también su pecado. Por eso es que dice que si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Ese es el contexto de eso. Entonces, ahí vemos nosotros que el don de milagros, de resucitar muertos, hacer llover, de esas cosas no están ahora. No lo vemos nosotros ahora. Pero Dios sigue haciendo milagros. Dios es inmutable, ¿eh? Dios nunca va a cambiar, Él sigue siendo el mismo. Nosotros cambiamos, pero Él sigue siendo el mismo. Así que ahora vamos a hablar, ya voy a terminar tan aburrido, ¿no? Sí, me estoy aburrido. Vamos a hablar sobre el don de lengua ahora. Este es otro don que ha causado gran controversia. Hay un grupo que entiende que este don, al igual que otros dones sobrenaturales, ya pasaron. Lo voy a resumir porque es largo de explicar. Hay un grupo de hermanos, incluso conservadores, que piensan que los más conservadores piensan que el don de lengua pasó, dejó de existir. Pero hay un grupo de más liberal, de la más liberal de los cristianos, que piensa que ese don aún continúa, el don de lengua. Hay otro grupo que está en intermedio, que piensa que ese don no son necesarios en el tiempo de hoy, pero sí que Dios puede en algún momento puntual manifestar ese don para edificar a quien no entiende el idioma nuestro. ¿Me escuchó, no? Amén. ¿Dónde se queda usted? Primero vamos a ir a los Hechos, capítulo 2, del 4 al 8. Vamos a identificar primero lo que es la lengua. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces también en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son gentiles todo esto que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Ahí encontramos, por ejemplo, un don de lengua. No es quema la línea seca, ni tira la chaqueta. No tiene que ver con eso. ¿Me escuchó? Porque nosotros a veces miramos el don de lengua ahora como un balbuceo, que lo escuchamos en muchas iglesias. Sí, amén. Que no sabemos qué es lo que están